Pues buenas noches a todos. Antes de empezar, pues quiero agradecer a John y a Sebastián pues, por la oportunidad, al doctor Ruiz Larra, especialista, que fue pues el tutor de la exposición, y pues agradecer al semillero y pues a todos pues por la oportunidad y pues por venir. Así que pues vamos a hablar del virus del papiloma humano y su relación pues con el cáncer orofaringio, que últimamente pues es un tema que en las últimas décadas ha pasado a ser casi una epidemia de cáncer con un crecimiento pues muy alarmante. Y pues primero necesitamos pues conocer que el virus del papiloma humano, que es, o también se conoce como VPH, es un patógeno de transmisión sexual, el que más prevalente es en el nivel mundial, aunque pues no lo parezca, uno pensaría que es más el VPH, pero pues es un virus de la familia Papillomaviridae, el género es papilomavirus, y actualmente pues conocemos más de 200 tipos distintos de VPH, lo que hace que pues cada vez sea más relevante en la epidemiología y también pues en el área de la oncología por su capacidad de inducir pues, la transformación maligna a células epiteliales de las células epiteliales escamosas. Y los tipos se clasifican en cepas de alto riesgo y cepas de bajo riesgo. Las de alto riesgo, especialmente pues el BPH16 y el BPH18, son responsables de la gran mayoría de los cánceres relacionados pues al virus del BPH y también pues a los carcinomas de cuello uterino, del carcinoma vulvar, el vaginal, el anal, y pues a lo que nos concierne pues hoy en día, que es el carcinoma escamocelular orofaringeo. Y pues también tenemos otras cepas de alto riesgo, que son la 31, la 33, la 35 y la 39, pero pues las que más nos ocupan pues es la 16 y la 18. Y tenemos las cepas de bajo riesgo, que como el BPH6 y el 11, que son las que se encargan de generar pues principalmente las verrugas anogenitales, pero aunque tengan un potencial oncogénico bajo, este pues no es nulo. Así que pues también hay que pues, pensar en ellas y no quedarse ahí atrás. Y pues es importante destacar que el BPH afecta pues tanto en hombres como en mujeres y eso pues va a tener, pues ahorita pues vamos a ver que tiene una relevancia y un contexto muy importante pues en el cáncer orofaringeo porque es más de predominio en hombres que en las mujeres, de 3 a 5 veces mayor en hombres y esto pues sucede por la conducta sexual que pues tienen los hombres. Y listo. Ahora pues vamos a mirar, pues antes de mirar el BPH con el cáncer orofaringeo, pues vamos a ver como tal el cáncer orofaringeo. Que pues tenemos pues los cánceres de cabeza y cuello que suelen surgir en múltiples sitios anatómicos como la cavidad oral, la faringe, la laringe, la cavidad nasal, los senos paranasales y las glándulas salivales. Y pues tendremos que hay un tipo histológico más común de todos estos sitios que hay, que es el carcinoma escamocelular que está presente pues en más del 90% de los casos de pues predominantemente de cáncer orofaringeo asociado al BPH. Y pues cuando hablamos específicamente del carcinoma escamocelular orofaringeo, nos referimos a los tumores que surgen en 4 sitios subanatómicos principalmente. Pues más adelante los vamos a ver pues, en una imagen, pero pues es el paladar blando, las amígdalas palatinas, la base de la lengua y la pared faríngea posterior. Y pues también se incluye pues, la vallécula. Y estos 4 sitios subanatómicos tienen en común que pues están tapizados por un epitelio escamoso estratificado que tiene pues un gran drenaje linfático cervical que pues es lo que nos va a explicar que el paciente tenga afectaciones pues a nivel ganglionar y más que todo predominantemente pues en los DBH, BPH positivos. Y pues, y qué pena, vamos a tener pues dos grandes pues como etiologías, dos grupos que son los de cáncer orofaringeo, antes que se llamaba el clásico o pues ahora el antiguo, que pues más lo asociamos asociado pues al tabaquismo, al consumo de alcohol, y ahora el nuevo, que es el grupo emergente, que está más asociado, y pues el que vamos a ver hoy, que está más asociado pues a la infección pues del el virus del papiloma humano, y pues estos grupos, pues, a diferencia que en el otro que eran mayores, con antecedentes de alcoholismo y tabaquismo, pues en este son jóvenes, grupos jóvenes, que se comportan, o sea, que pueden o no tener antecedentes de tabaquismo, pueden o no tener antecedentes de alcohol, pero pues sí ya están relacionados a otros factores de riesgo como pues son las relaciones sexuales. Y pues vamos a ver que entre los dos grupos se comportan de manera diferente en cuanto a la epidemiología, la biología, el pronóstico, que es yo creo que lo más radical entre ambos. Y pues, pero tienen cosas que se asemejan, que es como el tratamiento en algunos aspectos, porque en algunos otros pues vamos a pensar en otras terapias. Y pues ya, pues juntándolo, el VIH con el cáncer orofaringeo, pues la evidencia acumulada durante las últimas 2 décadas ha establecido que hay una
manera definitiva de que particularmente pues antes había pues una alta prevalencia en los cánceres asociados pues pues al genotipo antiguo, que eran al alcohol, al tabaco, que era característico de personas en edad avanzada, mayores de 60 años, pero pues vemos que estos fueron decreciendo y ahora los que están creciendo son los pacientes jóvenes que no son fumadores, o pues que sí, que obviamente si son fumadores pues tienen un mayor riesgo, pero el perfil clásico de los que ahora están emergiendo son jóvenes, adultos jóvenes entre los 30 60 años, que pues no tienen antecedentes de tabaco, alcohol, pero sí tienen un antecedente pues muy característico pues de relaciones sexuales con múltiples parejas que no usan protección, y pues eso pues ya lo veremos pues más adelante. Y pues, aquí pues vemos en esto la epidemiología, que pues tenemos diferentes estudios que pues nos hablan pues cómo está la situación a nivel mundial, que pues el primer estudio que pues quiero mencionarles pues publicado por la JAMA en el 2012, que pues evaluó a 5.579 hombres y mujeres entre edades de 14 a 69 años en Estados Unidos. Y pues aquí vemos que la prevalencia en general del BPH oral fue 6.9. En comparación, pues, vemos que hay una diferencia marcada en cuanto al sexo, porque los hombres tuvieron casi el doble de prevalencia que las mujeres, en hombres en 10.1%, mientras que las mujeres son un 3.6%. Y pues también vemos que hay un patrón en la edad que es bimodal. Hay dos picos que son grupos de edades de 30 a 34 años, y el otro grupo es entre edades de 60 a 64 años. Que pues en esta parte pues cabe aclarar que es muy importante, porque en el otro, en el cáncer orofaringeo no VPH positivo, pues es mayormente pues en mayores de 60 años, por lo que ahí tenemos que tener pues un factor de diferencial pues a la hora de hacer el diagnóstico. Y pues lo más relevante es que pues hay un antecedente muy importante en el contacto sexual de las personas, donde pues ejemplo, los que tuvieron contacto sexual tienen un 7.5% pues más prevalencia, mientras que los que no tuvieron ningún contacto sexual hasta el momento pues tienen una prevalencia del 0.9%. Y pues es un dato que pues, nos muestra obviamente que hay un nexo muy fuerte entre la actividad sexual oral, en este caso pues el de este cáncer, con la infección pues oral por el VPH y el cáncer orofaringeo. Y pues el segundo estudio es de la ASCO, publicado en el 2014, y evaluó pues específicamente pues las parejas de personas que ya tenían pues antecedentes bueno, tenían el diagnóstico de cáncer orofaringeo, algunos relacionados con VPH, que son pues 164 parejas, y lo que vieron es que en este estudio pues la gran mayoría de personas, de los pacientes que tenían cáncer orofaringeo, pues eran hombres, de los cuales pues la mitad eran fumadores, y casi que todos tenían antecedentes de sexo oral pues con sus parejas. Y pues luego cogieron a las parejas y encontraron que había presencia de ADN del VPH en el enjuague bucal de 4% de los casos de estas personas. Y lo llamativo es que en 10.3% de las parejas del caso del estudio, pues tenían enfermedad cervical por VPH o también tenían pues cáncer cervical. Y pues esto pues obviamente se relaciona con el mecanismo de transmisión, el manejo y pues demás. Y pues el tercer estudio son datos provenientes de un metaanálisis que hizo la revista Lancet en el 2014, que pues juntó la información de 148 estudios que pues se reúnen un total de 12.163 casos de cáncer de cabeza y cuello, de los cuales pues vemos que hay datos muy contundentes que 45.8% de los carcinomas orofaringeos en el mundo pues tienen VPH positivo, o sea que es detectable. Y predominantemente el fenotipo que más es prevalente, pues no es sorpresa, pues es el VPH 16, con un 41%. Y también pues vemos que el sitio anatómico más afectado son las amígdalas palatinas, que son un 53.3%. Y pues, es el sitio que vamos a tener más en observación pues cuando hagamos un examen físico y demás. Ahora, pues en cuanto a factores de riesgo, pues ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar pues esta infección por VPH? Porque pues mucha gente pues está en contacto con el VPH. Yo creía que muchos de nosotros hemos estado en contacto, pero no todos se infectan y no todos tienen el riesgo de desarrollar pues el cáncer orofaringeo. Y pues, ¿qué es lo que hace que esto progrese el cáncer orofaringeo o la infección avance? Y es que hay que tener tres tipos o tres niveles de riesgo, que es, primero es el riesgo de exposición,
luego está el riesgo de infección persistente, y el riesgo de progresión a malignidad. Y pues en el riesgo de exposición, pues obviamente está predominantemente caracterizado pues por pues la conducta sexual de las personas. Si hay sexo oral con protección o con protección, ajá, pero es que pues obviamente los métodos de protección, los métodos de barrera pues nos protegen, pero no son del todo seguros. Y pues la gente a veces se confía de que pues ajá, si yo tengo pues ya el condón, pues no hay problema. Pero sigue habiendo un riesgo. Pero obviamente el riesgo es mayor cuando pues no utilizan métodos de barrera, principalmente cuando están expuestos a tener múltiples parejas sexuales. Esto aumenta pues exponencialmente la probabilidad de tener pues contacto con una persona que esté infectada pues con el VPH, y pues se lo pase a uno. Y también pues entre más temprano la persona pues inicie su actividad sexual, pues se amplía como la ventana de exposición que tiene la persona, y pues obviamente es más riesgo que tiene la persona de padecer la infección y pues el cáncer. Y pues recordemos que ajá, pues siempre hay que tener medidas de seguridad. Pues hay, sé que mucha gente pues se confía que hay otros métodos anticonceptivos, pero aún así se utilizan otros métodos como las pastillas y demás, hormonas. Pues se necesitan usar los métodos de barrera si uno va pues a tener relaciones con gente desconocida. Y pues también hay que tener en cuenta que riesgo de infección persistente está pues caracterizado porque pues más que todo es el cuadro inmunológico de la persona. Si está inmunosuprimido, pues ya sea porque, no sé, tiene VIH o porque lo trasplantaron y ahorita está en tratamiento con inmunosupresores, o que pues tenga una inmunodeficiencia primaria, pues ya sea por un síndrome genético. Y pues esto pues facilita que obviamente el VPH no solo infecte, sino que se mantenga, sea persistente y genere pues luego la respuesta inmune pues oncogénica. Y pues, ajá, aquí vamos a tener que estas conductas sexuales pues es de un alto riesgo, y también hay que tener en cuenta que pues particularmente pues más nos preocupa pues el contacto con personas que, ejemplo, si una persona tiene ya un diagnóstico con VPH 16, que es el que tiene mayor capacidad de generar pues esta respuesta oncogénica, pues mucho más tenemos que tener cuidado con esas personas, si pues saben, si llegan a saber que esa persona pues tiene ese diagnóstico. Y ahorita, pues, estos son los factores de riesgo, pues es una tabla, y pues en esta tabla, pues vamos a ver que es fundamental pues diferenciar los factores de riesgo del cáncer orofaringio relacionado con el VPH y el cáncer orofaringio no relacionado con el VPH, porque pues, aunque se tratan, pues, o sea, es el mismo cáncer, hay un mismo cáncer, pues son muy diferentes entre las dos enfermedades. Y pues, lo único, pues, como tal, que, bueno, sí, comparten más cosas, pero lo que comparten como tal es la localización anatómica. De resto, tienen muchas cosas diferentes. Y pues el cáncer orofaringio clásico, que no está relacionado pues con el VPH, sino que más es con el tabaco y el alcohol, pues tiene ajá, un factor de riesgo por estas malas conductas. También pues si tiene los dos, pues es obviamente un riesgo más, es exponencial. Y pues este perfil pues es el perfil de la persona que pues, le da el cáncer orofaringio negativo por VPH, pues es mayor de 60 años, que tiene antecedentes de un IPA muy alto, un consumo de alcohol drástico, y pues van a tener un peor, no sé, por la edad, tendrán más comorbilidades, puede que tengan un peor estado alimenticio y demás. Pues este tumor, no relacionado al VPH, es más agresivo, es drásticamente mucho más agresivo, tiene unas tasas de mutación mucho más altas, y está más relacionado a mecanismos de genes, de supresión de genes, como el de la TP53, que pues sabemos que es el que produce la P53, que es la guardiana del senoma. Y tenemos pues por el otro lado el cáncer orofaringio asociado al VPH positivo, que pues este va a tener diferentes características. Son personas más jóvenes, sí jóvenes, también adultos jóvenes. La frecuencia de pacientes que fumen o no, pues no es tan alta, y puede ser nulo incluso su antecedente de esta mal pues conducta, pero pues principalmente lo que vamos a ver que está relacionado pues con contacto de relaciones sexuales sin seguridad. Y pues tendrá diferencias como en cuanto al pronóstico es muy diferente, y el mecanismo pues que tiene esta enfermedad pues muy diferente, porque pues aquí ya no estamos hablando que afecte los genes supresores como el gen de la TP53, sino que aquí vamos a tener que hay oncoproteínas virales, que principalmente pues la E6 y la E7, que pues van a encargarse de afectar la TP53 y el RB pues de las células. Y pues, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Y pues ahora, pues ya que los diferenciamos de pues, las características que tienen estos pacientes, pues veamos pues la anatomía que tienen estos. ¿Sí? Aquí pues vamos a tener que tener, es muy importante tener clara la anatomía, porque pues el conocimiento de saber qué sitios son los que más probablemente es los que hay que más ir a buscar, o de qué zona se delimitan, pues es lo que nos va a ayudar en el diagnóstico. Ahora pues la orofaringe, pues es la porción media de la faringe, que se ubica posterior a la cavidad oral. Esta pues se comunica anteriormente con la cavidad oral a través del istmo de las fauces, y superiormente pues está comunicado con la nasofaringe a través del velo paladar. Y pues, en la parte inferior está pues comunicado con la faringe, a la altura del hueso yoides. Y vamos a tener pues que tener muy claro los 4 sitios anatómicos predominantemente más de este cáncer, que son las amígdalas palatinas, que están ubicadas en las fosas amigdalinas laterales, entre los pilares anteriores y posteriores. También la otra es, no, este es el más predominantemente, donde frecuentemente más encontramos el carcinoma de las células escamosas orofaringeas. ¿Y por qué? Porque pues, es un tejido linfoide especializado, hay criptas epiteliales, y pues, es como que tiene una mayor predilección por el BPH. También tenemos la base de la lengua, que es el segundo lugar más importante, que corresponde pues al tercio posterior de la lengua. Y hay un problema con estos, es que no son visibles. O sea, en el examen físico pues es difícil ver el tercio posterior de la lengua o la base de la lengua, así que pues vamos a tener problemas a la hora del examen físico pues para detectar. Otro que es el palabrando, que pues podemos, pues que incluye la ula, y eso perfectamente lo podemos ver en el examen físico. Y pues el cuarto es la pared faríngea posterior, que ese, pues si tienen un buen examen físico, una buena apertura oral del paciente, pues se la alcanzan a ver. Pero vamos a tener algunos que son visibles y otros que son invisibles, que pues se les conocen como silentes o silenciosos, porque no hay manera de verlos visualmente, y también es difícil el acceso pues para palparlos, a ver si sí están crecidos o si hay diferencias anatómicas entre la velada. Y pues pasamos a la fisiopatología. Pues acá tenemos las proteínas del BPH, que pues es el corazón de la carcinogénesis de este virus. Y pues estructuralmente el BPH es un virus pequeño, no tiene envoltura, tiene una cápside icosaédrica, y el genoma es circular, tiene aproximadamente 8 kilobases, y el ADN es de doble cadena. Su genoma se organiza en 3 regiones fundamentales, que pues vemos que está la región L, que son los genes tardíos que codifican pues para las proteínas estructurales de la cápside, que es la L1 y la L2, y la N1. L1 es muy importante porque es una proteína, tras de que es muy abundante, es altamente inmunogénica, y pues esta está relacionada detrás de todas las vacunas que tenemos contra el VPH, el VPH. Y también es muy importante porque pues va a generar una respuesta, más adelante vamos a ver que esta también genera una respuesta autoinmune, pero que luego pues las proteínas del VPH pues lo que van a hacer, y otras moléculas del VPH pues van a inactivar la respuesta inmune. Pero es muy importante tener que la L1 pues es muy inmunogénica, y esto pues nos va a ayudar en cuanto a la prevención con las vacunas, y también en las terapias con las inmunoterapias que pues existen. Y también pues vamos a ver que, y es la porción que genera esto, la BLP, que pues es como el factor, o pues son las partículas pseudovirales que pues son altamente inmunogénicas, más que todo. Y la L2 pues, no es muy predominante. Lo que hace pues facilita la entrada del virus al núcleo de las células, y las dos juntas, la L1 y la L2, pues generan pues la infectividad del virus, o sea, la entrada del virus, y pues también la formación de la cápside. Y tenemos la región E, que pues tenemos los genes tempranos, que es la región oncogénica del virus, que aquí es donde se codifican las proteínas E6 y E7, que son las protagonistas, las grandes protagonistas de la transformación maligna, que más adelante pues veremos un gráfico donde veremos cómo estas actúan. Y también pues tenemos las otras, que son los genes tardíos, que es la AE1, E2, E4 y E5, que más que todo son la región regulatoria del virus. Y pues, acá tenemos la fisiopatología. Vemos que el VPH infecta exclusivamente las células epiteliales escamosas estratificadas. Estas, pues, primero el proceso inicia más que todo con una microlesión, una microtrauma que se genera en el epitelio. Pues, es una de las razones por la que predominan hombres, por la actividad sexual anal que tienen, que pues como ese órgano no está diseñado para eso, pues generan microlesiones en el epitelio, que lo que hacen es dejarle el hueco para que el BPH pueda llegar a las células epiteliales escamosas estratificadas, y ahí es donde pues accede a las células y genera pues toda la respuesta viral.
Y pues además de que pues estas células son las células epiteliales, pues van a estar inmaduras y tendrán la capacidad de división pues para regenerarse, y esta pues como entra el virus, la transmisión pues ocurre directa, el virus entra, llega al ADN y se integra de forma accidental o no, y pues se va proliferando conforme a la división de estas células. Y pues vamos a tener que, ajá, está, el BPH está como de acuerdo, o pues está programado pues con la diferenciación celular del epitelio, y pues es muy importante pues tener en cuenta pues el ciclo replicativo de estas zonas, que es muy alto. Y pues acá tenemos la fisiopatología pues de replicación, donde pues la replicación del VIH, de VPH, qué pena, es intrínsecamente pues ligada a la diferenciación del epitelio escamoso, donde estas infectan a las células de la capa basal, mantienen su genoma de forma episomal circulante ahí, y llega un momento en el que de forma pues a veces accidental el virus expresa las proteínas de E1, E2, y estas son suficientes como para que se integre con el genoma y genere la replicación del genoma, y cada vez haya cada vez una visión celular más alta, de manera más como sincronizada con el pues con la con la viremia de este. Y pues tenemos un punto crítico que ocurre pues cuando el virus se integra al genoma del huésped, que esto pues va a generar que el evento pues sea ya como, o sea, como que empieza a perderse como los factores de regulación, sino que porque cada vez que se divide más, pues aumentan las oncoproteínas E6 y E7, que pues aumentan cada vez más una respuesta desregulada y una división celular mucho más amplia, aumenta la cascada de transformación y división, y pues esto hace que pues genere las protusiones, o que aumente pues la capacidad carcinogénica que tiene este virus. Y aquí tenemos los mecanismos de controles, que pues vamos a tener dos oncoproteínas que son las protagonistas, que es la E7 y la E6. Y sus mecanismos de acción son muy importantes porque tras de que se complementan, pues son sinérgicos, o sea, ayudan como que haya una mayor carcinogénesis. Y pues acá vemos que la proteína E6 actúa principalmente sobre la P53, donde, pues como sabemos, la P53 es el guardián mesenoma, y las condiciones, en condiciones normales, esta pues detectaría que hay un daño en el ADN y activaría pues los puntos de control del ciclo celular para generar la apoptosis y que se elimine esa célula que tiene el ADN dañado. Pero como la E6 se encarga pues, de reclutar la ubiquitina ligasa celular, que es esta que vemos que es la E6 que AP, y forma un complejo que es la E6 une a la E6AP, que lo que va a hacer es ubiquitinizar la P53, y lo que va a hacer es marcarla para que luego venga el proteasoma y la degrade. Esto resulta que pues vamos a tener una pérdida de la P53, y las células ya no van a tener maneras de, aunque detecten pues el daño, no van a detectar el daño, y pues no se va a generar pues la apoptosis de la célula afectada. Y pues se van a acumular cada vez más las mutaciones de manera pues progresiva, y la E6 va a aumentar su interacción, va a tener una más expresión, y pues va a generar que afecte más. Y también vemos que afecta en cuanto a la HTRT, que es una subunidad catalítica de la telomerasa, y esto lo que hace es que aumenta su expresión y su actividad, por lo que pues tiene un importante papel en cuanto a la inmortalización pues de esta célula, y que aumente más, cada vez más la expresión de estas proteínas. Y por el otro lado pues tenemos la E7, que actúa pues principalmente con la proteína de retinoblastoma, la PRD. Y ¿qué es lo que pasa? Que esta proteína se encarga de, es como el freno del ciclo celular, que evita que pues, pase de la G1 a la S. Y lo que pasa es que su forma hipofosforilada se une y secuestra el factor de transcripción E2F, y lo que impide es que la expresión de los genes necesarios para la replicación del ADN, y lo que va a hacer es que la E7 se une directamente a la RB, recluta el complejo de ubiquitina ligasa, que es el CUL2, y promueve la degradación de la ARB. Y esto pasa que al liberarse la E2F, se activa un factor de transcripción, que es la ciclina E, la ciclina A, y otros genes importantes en la fase S. Y esto lo que va a hacer es que va a reforzar más la progresión del ciclo celular de las células, y pues va a tener una mayor proliferación. Y también tenemos, aquí también tenemos un segundo efecto que es muy importante pues en cuanto a al diagnóstico del paciente, que es que cuando se degrada el retinoblastoma, la proteína de retinoblastoma, mediada por pues, la E6, va a generar un mecanismo de retroalimentación, que lo que va a hacer es que aumenta la sobreexpresión de la P16,
y NK4A, y esto va a aumentar la sobreexpresión de la P16, que es fundamental, es un marcador inmunohistoquímico que pues vamos a usar pues, en cuanto a la detección en pruebas rápidas y para su diagnóstico. Y listo. Pasamos pues a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas que tienen los pacientes. Y el carcinoma pues tiene un perfil clínico característico que lo distingue, que más que todo es un patrón que, o sea, como que hay un tumor primario pequeño, frecuentemente pues se encuentra, como vimos arriba, en las amígdalas palatinas y en la base de la lengua, que pues estas son difícil acceso, pues aquí podemos ver que tal vez con un buen examen físico y si el paciente tiene una buena apertura oral, pues podremos ver estas, pero pues más que todo van a llegar estos pacientes porque consultan al servicio porque sienten que tienen una masa indolora, que sienten, no sé, cuando tragan, cuando gluten, y pues este patrón es paradójico porque el problema es que cuando el tumor es pequeño, pues el paciente no va a consultar, no va a tener problemas, pero cuando ya crece, pues ya va a tener más problemas en la evolución y es cuando consulta y o que, no sé, el paciente siente que ya tiene adenopatías, que las puede palpar, y no solo que son palpables, sino que ya son visibles, y pues esos llegan al servicio de consulta, pero pues llegan cuando ya pues tienen una progresión ya muy avanzada, y pues tal vez afecten la terapia. Pero pues esto pues se ve pues relacionado porque pues como sabemos hay una gran red, unas cadenas ganglionares linfáticas que están a nivel cervical y pues ajá, estas se ven, o sea, son eh, muy buscadas por el virus del papiloma humano y pues están altamente pues relacionados con el VPH positivo con el virus del papiloma humano. Y también, pues, si no, va a tener también, pues, unas metástasis ganglionares, ya sean tardías o tempranas. Y listo, pues la sintomatología que pues vamos a ver que ellos tienen es prominentemente pues la venofagia, persistente más que todo por más de 3 semanas, cuando ya tienen signos de mayor a 3 semanas, pues ya se esperaría que consulten un servicio porque tienen, no sé, problema al tragar, tienen problemas en la audición, porque pues el oído también está inervado, tienen una inervación compartida con la orofaringe y pues, no sé, tienen problemas en el oído medio, les duele, cada vez va aumentando más los problemas deglutorios, tienen disfagia, disartia, pueden en algunos casos presentar cambios de voz, la voz se va engrosando, también pueden llegar a tener sangrados, epistaxis, y pues vamos a tener que, eso predominantemente pues nos puede indicar que pues está relacionado, o sea, el BPH está en el sitio anatómico de la pared posterior de la faringe. Y también pues vamos a tener otros signos como pues el engrandamiento pues de las amígdalas, pues unilateral o bilateral, simétrico o asimétrico, y pues vamos a tener que estas a veces son visibles y a veces no. Y es importante pues aclarar de que en muchos casos pues el paciente puede ser asintomático, o sea, puede que no tenga síntomas o los síntomas sean muy específicos, como al punto de que no consulte o no sepa ni siquiera cómo caracterizarlo, o y si el médico pues no sabe bien cómo preguntarlo, pues se puede perder con otros diagnósticos y pues eso genera que el paciente se retrase en su diagnóstico, se retrase en su tratamiento y pues empeore el pronóstico. Y listo. Ahora aquí pues tenemos una tabla que pues nos habla de la presentación clínica, otra vez, los signos y síntomas, y pues vamos a tener que pues lo separan pues según el subsitio anatómico, donde pues en las amígdalas palatinas, que es el sitio más prominente de la infección pues del VPH orofaringio positivo, pues el tumor maligno pues se va a manifestar como amigdalitis, pues como decía, unilateral o bilateral, esta usualmente los pacientes la tratan con antibióticos, pero siguen con la amigdalitis, no sé, y pues cada vez va agrandándose más y puede que sea grande de manera asimétrica, si es predominantemente en uno o si solo está presente en uno, y también pues van a tener otros patrones que nos sugieren a una amigdalitis infecciosa. También pues vamos a tener que los tumores en la base de la lengua, estos son los que más odiamos porque son los más silenciosos, no generan muchas clínicas en los pacientes y no es muy fácil de ver, pero pues puede llegar que el paciente pues ya le genere un efecto de masa y pues ya lo sienta, pero realmente son muy difíciles de identificar. Y pues vamos a tener las masas cervicales, que pues prácticamente van a ser indoloras, o sea, son muy prominentes, van a estar presentes como en el 80, en el 85% de los pacientes, y esto pues es porque es muy común la metástasis ganglionar en estas cadenas cervicales y más en diagnósticos tardíos. Y pues
vamos a ver que se pueden confundir tal vez en pacientes jóvenes que piensen que puedan ser algo relacionado a una infección, pero pues si no tiene signos de infección y cada vez crece más o llega a generar dolor, pues ya eso nos sugiere otra conducta y otra clínica. Y pues listo, llegamos al diagnóstico donde pues el diagnóstico del cáncer orofaringeo requiere pues de un examen, tanto una anamnesis muy bien hecha y un examen físico muy bien hecho, pues en la medida de lo posible, a ver si es posible rascar o visualizar algo. Y pues vamos a ver que vamos a necesitar pues no solo la ayuda de pues, médicos en el servicio de urgencia, sino vamos a necesitar de imágenes, de laboratorios, o sea que es algo multidisciplinario, vamos a necesitar de patólogos y todo. Y pues el primer paso, pues, hacemos la anamnesis, el examen físico, y si vemos que el paciente tiene signos de que nos sugieran a esto, pues perfectamente podemos pasarlo al especialista. El otorrinolaringólogo, que es el especialista que de primera línea, pues debería ser el que reciba esto, pues tienen como mayores o mejor capacidad o saben mucho más o tienen los dispositivos pues para tener una mejor examen físico de estos pacientes y pues poder ver bien la inspección y la palpación de la cavidad oral. Y pues tiene dispositivos que le permiten visualizar casi que por completo la orofaringe, incluso la base de la lengua, para ver si tiene afectaciones o masas en esas zonas. Y luego, pues nosotros, frente a una lesión sospechosa, si no tenemos pues eso, el siguiente paso pues es una muestra, sacar una muestra, sacar una muestra ya sea por PAP, que es una biopsia por una aguja fina, y pues lo mandamos a un diagnóstico histopatológico, donde pues tiene una sensibilidad alta y una especificidad también alta, que es de un 89% en sensibilidad y un 98% de especificidad. Y pues estas metástasis ganglionares cervicales pues nos sirven mucho porque de aquí es donde vamos a sacar y pues pero como tiene un mayor predominio, pues será mucho más fácil el diagnóstico. Pero si no tenemos ningún ganglio visible, ni siquiera en la palpación tenemos como esas afectaciones, pues también podemos tomar una biopsia directa si logramos ver que, no sé, está en la úvula o si el especialista logra ver que está en la base de la lengua, pues se puede biopsiar también. Y esto también pues se acompaña pues de estudios de imágenes que pues son fundamentales pues tanto para realizar pues la estratificación del diagnóstico y también pues para el tratamiento, donde pues vamos a tener imágenes como la PTC y también la resonancia o la TAC normal, que pues los vamos a ver en diferentes medidas y pues nos van a ayudar pues a en un diagnóstico primario y ya también en un diagnóstico frente al tratamiento y demás. Entonces aquí tenemos las imágenes donde pues vamos a ver que la tomografía computarizada pues tiene un rol muy importante porque pues es primero la que vamos a tener más a mano y usualmente pues la vamos a pedir con contraste para pues facilitarnos pues la visualización de la imagen. Casi podemos ver pues si tiene tumores, masas, anormalidades anatómicas, si el contraste pues realza algo y nos define, no sé, un compromiso de una masa o algo ganglionar. También pues nos sirve pues para evaluar si hay una invasión vascular o si, no sé, ajá. Y pues con la resonancia magnética, el complemento, pues no es que sea un complemento, o, pues sí nos sirve, porque obviamente sería mejor si de primerazo pues mandamos una resonancia magnética o un PTC, pero pues más que todo será un complemento a la primera imagen que vamos a tener, porque pues nos ayuda a ver si hay infiltración de los tejidos blandos, que eso lo podemos ver con la resonancia magnética, o si hay una diseminación a nivel neuronal, si hay una invasión en la base del cráneo, si, no sé, el tumor ya llega a tejidos blandos del cuello, y con la PTC, que es como la favorita, pues nos va a añadir mucha información, como información metabólica, funcional, también nos va a permitir ver la morfología, diferentes ventanas, campos, vamos a poder cambiar, no sé, la dosis de radioterapia según esta imagen, y pues también nos sirve para detectar si hay otros tumores en otros lados, no sé, ganglios que estén proliferados y ver si hay... pero tenemos que tener en cuenta que también pueden haber falsos positivos en cualquiera de las tres imágenes. Y por eso es muy importante que no solo nos quedamos con una, sino que pidamos las otras, porque no solo nos ayudan en un diagnóstico, sino también para un tratamiento.
Y aquí tenemos pues otras que más que todo son los diagnósticos por biopsia, los de laboratorio, y pues aquí vamos a tener la muestra, lo mandamos a que le hagan un análisis histopatológico e inmunohistoquímica. Ambos pues son muy importantes para este cáncer porque tienen, o sea, una gran predicción, o sea, unas características histopatológicas muy importantes. O sea, el tumor frecuentemente pues tiene un patrón sólido como en nidos y a menudo es de abundante infiltrado linfoideo. O sea, en el tumor vamos a tener que va a haber una gran cantidad de linfocitos que estos están estimulados por una respuesta aferente al virus, pero no generan la respuesta inmunogénica para pues eliminar a estos virus. Y ya más adelante veremos por qué. Y pues vamos a tener unos marcadores que son muy importantes, que pues como los habíamos hablado arriba, pues cualquier de estos carcinomas va a aumentar en la expresión de diferentes células virales o oncogénicas, y más que todo, pues acá lo que nos importa es la expresión de la proteína PDL1, que esta pues va a estar muy relacionada en cuanto a la respuesta inmunogénica, porque esta es la que se encarga de unirse al receptor PD1, que está presente en los linfocitos, que lo que hace es suprimir la respuesta inmune. Y pues el método pues para cuantificar esta, que también lo vamos a abordar más abajo, es que pues vamos a ver la expresión de la CPS, que es la Combined Positive Score, que lo que hace es que integra o sea, como la tinción que está presente, o sea, que está presente esta proteína, tanto en las células tumorales como en las células inmunes presentes en el tumor. Y este marcador pues nos sirve tanto para un diagnóstico, pero también pues, para la terapia, porque esta expresión de la proteína PDL1 pues es muy importante para saber si el paciente se beneficia o no de una terapia, de una inmunoterapia. Y pues también nos sirve pues, y vamos a tener otros como son la P16, que como decíamos es súper importante, porque pues primero pues disponemos de muchas técnicas, como lo veíamos de la expresión de la proteína PDL1, la P16, y también pues vamos a tener otras como el ARN mensajero, pero pues vamos a ver que estos pues necesitamos como para hacer un diagnóstico. O sea, el diagnóstico no lo podemos hacer solo con un marcador o solo con una imagen, sino necesitamos como acompañarlos. Y pues la P16, pues el método más utilizado en la práctica clínica, pues como digamos, pues cuando se degrada la proteína de retinoblastoma pues, por la causa de la E7, induce una sobreexpresión de la P16 y pues esto nos va a dar un resultado positivo, pero hay que tener en cuenta que pues no solamente este se puede elevar pues, por la acción de la E7, sino que también hay moléculas que pueden aumentar su producción, como el gen CDKN2A, que pues esto nos puede generar falsos positivos, por lo cual esta, aunque es muy importante y es la que más usamos y la que más tenemos a la mano, pues no es el gold estándar. También pues tenemos el ARN mensajero, que pues es el ARN mensajero de la proteína E7 y la E6, que esta sí es el gold estándar, porque pues nos da un diagnóstico definitivo que hay un BPH y que está activo, que están escribiéndose constantemente, que las oncoproteínas ya están generando su acción en el tejido y pues que está activamente expresándose. Y pues esto nos permite también no solo pues identificar que hay BPH, sino también conocer los serotipos que están presentes en la infección, son de alto riesgo, bajo riesgo, y pues es más específico que la P16. Y pues esta, si bien la P16 es la que vamos a tener en la mano, esta es la que más recomendamos si tienen la disponibilidad de usarla pues en su práctica clínica. Y también tenemos otras que pues no son tan conocidas o tan usadas o tan buenas como las otras, que es la PCR, que pues detecta el ADN pues del BPH. Es útil pues cuando la P16 o la ARN mensajero pues no nos dan un buen resultado, o que nos da la P16 nos da un valor que puede que sea un falso positivo o que no esté acorde con la clínica del paciente. Y pues vamos a tener que la PCR también puede ser RT-PCR, que pues esta nos ayuda, nos da otra característica que nos da, como nos cuantifica la carga viral del BPH. Y pues la recomendación es usar el ARN mensajero de la proteína S17, pero pues también nos sirve la P6, pero hay que tener en cuenta que pues pueden generar falsos positivos. Y ahora pasamos a la estratificación clínica del cáncer orofaringio. Esta es la del cáncer orofaringio no relacionada al BPH.
Y pues antes era como la que también se usaba para el cáncer positivo para el BPH, pero pues con el tiempo se crearon ya las clasificaciones pues para el cáncer orofaringeo asociado al BPH. Y es importante porque acá pues tenemos el sistema TNM realizado por la AJCC, este es de la octava edición, y es pues, importante destacar de que vamos a tener diferencias. O sea, la primera es que pues, el sistema de estadificación separa pues, el BPH positivo y el negativo, y pues porque son dos entidades diferentes, dos enfermedades diferentes, y en el negativo pues vamos a ver que es ahorita les muestro las otras y vamos a ver que es muy similar, pero más que todo lo que se diferencia es en el N, que pues hay diferente extensión o el compromiso ganglionar es diferente, y lo vamos a certificar de manera diferente porque estas tienen pues un peor pronóstico, y pues el tratamiento pues se maneja de manera diferente. Y aquí pues tenemos la certificación que ya es para el BPH positivo, realizada por la JCC en la octava edición. Ahorita les muestro una tabla comparativa entre la séptima, octava y novena, que pues la novena no ha salido, pero es como un ajá, como una vista previa. Y pues acá pues tenemos un mejor pronóstico. O sea, acá el sistema TNM pues está es diferente al otro y en cuanto pues nos va a diferenciar pues para el tratamiento, y pues el sistema T pues es casi igualito al del negativo BPH, pero pues tiene diferencias en la N más que todo, vuelve y juega, que pues es que va a tener diferentes características del ganglio, si es menor o mayor de 6 centímetros, si hay un compromiso extralateral al ganglionar, si hay metástasis o no. Y pues vamos a ver que pues esto nos ayuda mucho, y que vamos a tener diferencias en que en las otras estadificaciones de la TNM por la AJCC, pues han cambiado con la fecha, porque antes estadio 1, ahora, hoy en día, pues puede ser diferente. O sea, antes un estadio 3, ahora se clasifica como un estadio 1, y pues eso nos implica que no le hagamos una terapia más agresiva al paciente, sino que sea una terapia más desescalada según pues el pronóstico que tiene el paciente. Y pues acá vemos la estratificación patológica, que es diferente a la otra, que es la clínica, que está más que todo pues la veremos cuando estamos en entorno pues de cirugía, que pues algunas terapias que van a implicar pues que llegamos a la cirugía, y pues aquí pues va a variar en diferentes aspectos, donde pues más que todo vuelve y juega, nos va a afectar en la estratificación N, que pues es de los ganglios, y pues vamos a ver si hay unas metástasis, si hay unos ganglios que vamos a tener que resecar en la cirugía, o cadenas ganglionares completas, o si no hay necesidad de realizar pues estas extracciones. Y pues importante que pues son diferentes. Esta pues es mucho más específica a cirugía, y incluso algunos dicen que es más detallada, y pues también respetable. Y pues acá vemos de que es la comparativa entre la estadificación de la AJC7, la AJCC8 y una vista previa de, pues no ha salido, sale este año, pero es una vista previa de cómo es la clasificación de la AJCC en la novena edición. Y vemos como antes, pues en el estadio 1 era de un T de 1, un N0 y un M0, pero en las otras puede ser en el estadio 1 de un T0 a un T2 y un N0 a un N1. Así que vemos de que, ejemplo, antes el estadio 2, al día de hoy, pues se maneja como un estadio 1. Y eso pues es muy importante en cuanto a la terapia que le vamos a realizar, porque son terapias muy tóxicas, y pues lo que queremos es no generar al paciente más daño del que pues ya tiene, pero que resolucione pues con su con el cáncer que presenta. Y pues este es el tratamiento donde pues vamos a tener el algoritmo, que pues con la clasificación pues vamos a realizar como la estratificación y ver en qué estadio se encuentra, pues para ver qué terapia es más beneficiosa, o si hace falta una terapia más potente o una más desescalada. Digamos que en un T1 o T2, pues vamos a ver si tiene nódulos negativos. Si están negativos, pues podemos pensar en algo menos invasivo o menos tóxico, como es la cirugía, que tenemos la TORS o la TLM, que la TORS es cirugía robótica transoral, y la TLM es microcirugía por láser transoral, que estas, pues algunos las ven más beneficiosas, otros las ven menos beneficiosas. Aquí también es muy importante ver el paciente que prefiere, porque listo, hacemos la certificación del paciente, pero puede que el paciente prefiera la cirugía a exponerse a terapias que son muy tóxicas,
o que prefiera exponerse a las terapias, la quimioterapia, la radioterapia, en vez de la cirugía, porque pues implica pues también sus consecuencias. Si tiene un nodo negativo o si tiene la presencia de un nodo positivo, pues vemos si es menor a 3 centímetros o mayor, y si es mayor, pues ya vemos que sí o sí pues vamos a necesitar de quimioterapia, y si no, pues podemos seguir pensando en terapias desescaladas, que es la radioterapia, sin necesidad de coadyuvancia o de quimioterapia también, sino que solo podemos manejarlo con eso, o si es posible, pues con cirugía. Y pues aquí vemos los diferentes estadios: el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4, que pues vamos a tener la opción 1 y la opción 2, y pues vamos a tener diferentes consideraciones, porque, ejemplo, en el estadio 4 vemos que yo puse que la terapia principal que vamos a usar es inmunoterapia, pero en algunos otros artículos, en algunos otros estudios que vamos a ver más adelante, prefieren terapias más potentes. O sea, en vez de pensar antes en una terapia, inmunoterapia, pues vamos a pensar en una quimioradioterapia. O en otros, pues evalúan cirugías en estadios como 3, que ya es lo corregionalmente avanzado, que pues sería la terapia trimodal. Incluso en unos estudios evalúan casi que una cuarta terapia, que es inmunoterapia, junto con cirugía, inmunoterapia perioperatoria, la cirugía, y también terapia coadyuvante con radio y quimioterapia. Y pues acá hay dosis, donde tenemos que, vamos a tener la radioterapia, que es esta, donde pues tiene su unidad de radiación, 70 Gray, en 35 fracciones, 2 Gray por fracción, y se va a realizar por 7 semanas, donde tenemos ya la quimioterapia, que es el citoplastino de 100 miligramos por metro cuadrado, y se hacen 2 ciclos, aunque en algunos artículos también lo varían de 3 ciclos, pero aquí yo puse 2 ciclos que se hacen 3 semanas, al primer día y al día 22, y otros que son como el pembrolizumab, que es la inmunoterapia, que es de 200 miligramos cada 3 semanas, y esto pues se evalúa, como le decía, con el sistema CPC, que vemos si tiene un número mayor, entre mayor, mucho mejor, la terapia es mejor la eficacia de la inmunoterapia, y entre menor, pues es menos efectiva, y ya haría falta de otras terapias como la quimioterapia. Y pues vemos acá el papel de la CPC, que pues vemos esta ecuación que nos permite sacar como la viabilidad de la inmunoterapia, que es el número total de células, tanto las tumorales como las inmunológicas, que tienen pues la proteína PDL1, y sobre el número total de las células viables por 100, y esto nos da un valor que por lo general pues vamos a ver que es de 1 a 20, y esto nos va a decir que cómo de eficaz va a ser la terapia, porque aquí vemos de que la fisiopatología es que pues en la PDL1, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que en los tumores hay una gran presencia de linfocitos infiltrantes tumorales, que estos, uno dice, pues, ¿por qué en el tumor va a haber estos linfocitos, pero sigue habiendo la infección? Es porque el BPH va a liberar esta proteína, que es la PDL1, que se va a unir al receptor en el linfocito, que es la PD1, y lo que va a decir es que el linfocito que llega pues por la inmunogenicidad del L1, de la E6, de la 7, y sabe que hay algo extraño, algo que no pertenece al cuerpo, pero cuando llega, pues el PD1 va a inactivarlo, como que va a generar un adormecimiento en la actividad del linfocito, por lo cual no va a hacer su respuesta, pero sí van a estar ahí presentes. Y lo que nosotros queremos ver es qué tanto es la presencia de células tumorales como de células inmunes que van a estar ahí activas, porque si nosotros vamos a hacer una terapia con PD1, anti-PD1, que bloquean estos receptores de los linfocitos para evitar que la PDL1 se una a estos receptores y inactive los linfocitos, pues estos linfocitos van a ser los que medien la respuesta inmunológica frente al virus. Y pues acá vemos que cómo va a ser la terapia. Acá lo que hicimos pues está, una vez evaluamos el valor de las CPC, que es la Combined Positive Score, esto pues nos va a, es un biomarcador inmunohistoquímico, que pues nos va a hablar de como la presencia de esto y qué tan beneficioso es eso. O sea, vemos que si es menor a 1, pues solo la terapia de inmunoterapia pues no va a funcionar, pero no la dejamos aparte porque hemos visto en unos estudios que vamos a hablar más adelante, esta
terapia con inmunoterapia y más quimioterapia, pues genera una mejor sobrevida en el paciente, por lo cual sí lo vamos a usar, aunque la CPS sea baja. Pero si es mayor a 1, entre más alto sea, si llega a valores como 20, pues no habrá falta de otra terapia, sino únicamente podemos tratar al paciente con una monoterapia, que es con el pembrolizumab, que acá pues tenemos las dosis, y pues también pues nos sirve como para ver ¿por qué es importante esta inmunoterapia? Es porque esta es menos tóxica que la quimioterapia, porque el citoplastino y otros fármacos que están involucrados en la quimioterapia pues son altamente tóxicos, y se han hecho estudios para ver si se pueden cambiar o desescalar esta toxicidad que presenta el paciente, pero pues tienen unos resultados que nos dejan un poco sorprendidos. Y pues acá pues tenemos los diferentes estudios, que es el CheckMate 141, que este estudio lo que quería era ver como la progresión de los pacientes basada en la terapia con el citoplastino. Fueron 361 pacientes que se les dio a algunos el nivolumab de 3 miligramos por kilo de peso en 2 semanas versus el uso de metotrexato, doxeceta y cetuximab, que son otras terapias que se querían evaluar y que se usaban. Y pues lo que vemos es que es mucho mejor el nivolumab frente a las otras terapias, porque tienen una mejor sobrevida en meses. O sea, los pacientes con nivolumab tienen una mediana de vida de 7.5 meses, mientras que las otras alternativas tienen una menos proyección de vida, y pues en 1 año, en 2 años, esta también se ve influenciada, y vemos la citotoxicidad, la toxicidad en la persona. Pues el nivolumab, como es una inmunoterapia, pues tiene una menor toxicidad que las otras, que sí son quimioterapias, que pues vemos que casi es el doble o el triple. Y vemos que acá tenemos otros estudios, que es el Keynote 048, que lo que este estudio nos quería mirar era la enfermedad recurrente o metastásica, otra terapia alternativa a la quimioterapia, donde queríamos ver cómo es que se comporta la inmunoterapia con el pembrolizumab, y solo asignar la quimioterapia, o si le asignamos también el 5FU, o el régimen extreme, que era antes el que por como 2 décadas era el estándar que se utilizaba, pero en el Keynote 048, pues se demostró que el pembrolizumab por sí solo genera una mejor respuesta que la terapia o el régimen extreme, pero si se adiciona a la quimioterapia con el citoplastino, pues tiene unos mejores resultados, donde vemos que genera de 13.0 meses, a diferencia de la terapia extreme, que era la que antes se utilizaba, el estándar, que era de 10.7 meses. Obviamente esto va a implicar, como tenemos quimioterapia, una mayor toxicidad en el paciente, y pues tenemos que mirar si el paciente se puede beneficiar simplemente, o sea, no escalarlo a una terapia más avanzada, sino dejarlo con solo en la inmunoterapia. Y en el Keynote 689, que pues es uno más reciente, pero este evalúa pues como la diferencia entre el inmunoanticuerpo frente al tratamiento estándar, que es el citoplastino, la quimioterapia junto a la radioterapia, y lo comparaban en personas con un riesgo bajo. Y lo que pasó es que el esquema, que era con la inmunoterapia, el 57.6% del total de pacientes, pues generó una mejor sobrevida con el pembrolizumab, que es la inmunoanticuerpo, en comparación al estándar, que pues ya es con la radioterapia y la quimioterapia. Y pues vemos de que aún así sigue siendo mejor cuando se combinan la inmunoterapia con la radioterapia, genera una mejor sobrevida, pero a costa de una mayor toxicidad. Y pues aquí tenemos la quimioterapia y la radioterapia, que estas se utilizan al mismo tiempo, concomitantes, que se conoce como la quimioradioterapia, y es el estándar que se utiliza principalmente, que es utilizado con citoplastino, cisplastino, y también pues con la radiación, que es con 70 Gray en 35 fracciones, 2 Gray cada fracción, y se administra pues entre semana, de lunes a viernes, durante 7 semanas, y se pues agrega el citoplastino vía intravenosa en infusión lenta,
ajá, por un curso pues, de semanas también. ¿Y por qué se administran de manera concomitante? Sí, hemos visto que en algunos estadios se pueden tratar únicamente con radioterapia cuando son estadios más bajos y en estadios más altos con quimioterapia. Es mucho más útil porque cuando están los dos combinados tenemos unos mecanismos que el primero es que el citoplastino va a inhibir la replicación del ADN dañado, lo que induce que las radioterapias en las células pues tengan un potencial, o sea, como que sea más fuerte la radiación que ejerza la radioterapia en las células. El segundo es que la quimioterapia, pues lo que va a hacer es sincronizar las células en la fase del ciclo de división celular entre la G2 y la M, la fase M, que es precisamente la fase de la división celular donde es más radiosensible, por lo que pues va a tener una mejor penetrancia en la radioterapia. Y también vamos a tener que entre cada fracción de radioterapia que se va aplicando al paciente, se va reduciendo la población tumoral porque se va inhibiendo pues la repoblación de las células oncogénicas, porque pues lo que va a hacer es, o sea, como que evita que este prolifere mientras entre fracción y fracción de la radioterapia. Y la quimioterapia también pues nos va a ayudar porque la radioterapia pues está dirigida hacia un lado, a un punto focal, mientras que la quimioterapia pues es algo más sistémico, por lo que puede llegar a neutralizar micrometástasis que tenga el paciente en ganglios cervicales de cadenas alejanas, lejos de pues, la cadena cervical, que es la que predominantemente está más arriesgada. Y pues tenemos otros estudios como el RTOG 10-16 y el de Escalate, que lo que estaban intentando comparar era comparar entre la terapia con el citoplastino, que es el estándar de la quimioterapia, con otras como el retizumab, que pues también hace parte de la quimioterapia, pero este es menos tóxico. Y lo que demostró es que no, el citoplastino sigue siendo mucho mejor que el retizumab o otros agentes en la quimioterapia, porque el citoplastino pues tiene una mejor sobrevida de un 86.6% frente al cetizumab que tiene un 77.9%, y en el Descalate también lo mismo, que el chiste del Descalate era cambiar la terapia por una menos tóxica, que no sea la carga tan tóxica que implica al paciente con esto de la quimioterapia, pero sigue siendo pues un mejor rango de sobrevida pues el citoplatino. Pero si el citoplatino no funciona, no llega a generar el efecto adecuado pues en las células cancerígenas, pues sabemos que podemos recurrir a otras terapias, quimioterapias, que si bien no tienen una sobrevida más tan buena como el citoplatino, pues sigue siendo alta dentro de todo. Y pues ahora pasamos al pronóstico y las complicaciones. En cuanto al pronóstico, pues sabemos de que el pronóstico del cáncer orofaríngeo asociado al BPH es significativamente mejor que los del cáncer orofaríngeo no asociado al BPH, que estos pues los de positivos al BPH tienen una sobrevida por mayores de 5 años en estadios bajos muy alta. Vemos que entre más bajo es el estadio, pues el porcentaje de que llegan a la sobrevida de 5 años es mucho más alto. En el estadio 1 es del 97%, en el estadio 2 es del 77%, en el estadio 3 es del 60%, en el estadio 4 es del 15%, que es bajito, pues porque el estadio es pues, muy grave. Y pues vemos que cuando tenemos una metástasis a distancia, o que tenemos un tumor con unas características muy marcadas o muy malignas, pues vemos que en la gráfica pues tiene una sobrevida que no mejora, sino que empeora, pero si estamos en un estadio 1, el paciente pues casi que no llega a tener recaídas y perfectamente puede vivir más de esos 5 años. Pero pues también hay que tener en cuenta que el paciente puede tener unas complicaciones con respecto al tratamiento que le apliquemos. Si le realizamos quimioterapia, pues puede presentar disfagia crónica, en casos más severos pues puede requerir una gastrostomía permanente, que eso se presenta entre el 15 al 30% de los pacientes, o sea que es un porcentaje significativo, no es bajito. También el paciente va a tener una serostomía, que puede ser permanente o no, porque va a tener un daño en las en glándulas basales, y pues eso pues va a afectar a su calidad de vida, también pues lo va a predisponer a infecciones orales, y va a tener pues inherentemente pues por la terapia que le vamos a realizar pues una mucosis oral severa, o sea que eso le puede generar inflamación, dolor,
alto, y pues por eso también tenemos que agregar a estas terapias que ya realizamos algunos otros medicamentos pues para reducir esta sintomatología. Y también pues vamos a tener complicaciones en la inmunoterapia, que pues aunque es menos tóxica, pues no se libera de tener complicaciones, que pues puede generar adversos que están inmunomediados, que puede generar en cualquier órgano, pero frecuentemente se predominan órganos endocrinos como las endocrinopatías, que pues especialmente pues lo que va a generar es un hipotiroidismo. Del 10 al 15% de los pacientes generan estas afectaciones a nivel tiroideo, y pues también puede tener otras afectaciones en otros órganos como hepatitis, colitis, miocarditis, que esta pues es más grave, pero es más rara. Y pues esto a veces llega a requerir de terapias también con corticoides sistémicos. Pero pues el impacto que también va a tener el paciente es en cuanto a nivel psicosocial. O sea, vamos a tener en cuenta que el paciente pues no va a ser va a tener picos en edad jóvenes de 30 a 34 años, donde son personas que pues están activos en su vida laboral, están creando sus familias apenas, y pues que les llegue un diagnóstico como este, pues va a generar que pues puedan presentar cuadros depresivos, alteraciones en la ansiedad, alteraciones en sus relaciones sexuales, va a tener obviamente un estigma social vinculado pues a la transmisión del VPH. Pero por eso es muy importante que a la vez que le hacemos un manejo oncológico al paciente, pues también sea un manejo integral, que lo asociemos con personas, médicos, ojalá el oncólogo, que le pueda aclarar todas esas dudas que tenga el paciente, a su familia, a su esposa, si tiene hijos, de cómo va a ser el tema de tener hijos con esta enfermedad, y también que pues un acompañamiento psicológico, tanto pues para la quimioterapia o el tratamiento del cáncer, porque aunque tenga el cáncer pues sigue siendo una enfermedad que es preocupante, y también pues más relacionada, si está relacionado pues a ITS, enfermedades infecciones enfermedades de transmisión sexual. Y pues por último vamos a tener la prevención y el tamizaje, que pues la principal y más efectiva estrategia de prevención contra el VPH asociado al cáncer orofaringeo es pues, la vacunación. Y pues es tan importante porque en todas las vacunas que tenemos, que es la Cervarix, que es la bivalente, en la Gardasil, que es la tetravalente, y en la Gardasil 9, que es la nonavalente, que es la preferible, pues en las tres nos va a cubrir tanto los genotipos 16 como el 18, desde la bivalente, que solo cubre esos dos genotipos, hasta la nonavalente, que cumple esos genotipos, y también el 31 y el 33, que son esos cuatro los genotipos de alto riesgo pues a generar la carcinogénesis. Y pues vamos a tener que pues cualquiera de las tres vacunas sirve, pero es muy importante pues a la hora en la que se lo vamos a aplicar a las personas. La CDC recomienda que en niños y niñas menores de 9 a 15 años, pues solo vamos a necesitar dos dosis que se aplican en intervalos entre 6 a 12 meses entre la primera y segunda dosis. También, bueno, aquí ellos hacen realmente una aclaración que es entre 9 a 12 años, y de 15 a 26, de 12 a 15 años, donde pues en este periodo también, pues, solo vamos a necesitar de dos dosis en intervalos de 6 a 12 meses, pero a partir de los 15 años, pues, a partir de los 15 años hasta los 26 años, pues, hay un problema, es que el chiste de las vacunas, o pues el objetivo es que las apliquemos antes de que la persona tenga ya, inicie su vida sexual, su actividad sexual, pero pues si no, si ya la inició y después se aplica la vacuna, pues tampoco hay problema, que perfectamente cubre entre 15 y 26 años de edad, pues la vacuna pues ya va a necesitar tres dosis, y en adelante, o sea, en mayores de 26 años van a necesitar las tres dosis, en un intervalo entre el mes cero, luego a los 2 meses se aplica la segunda dosis, y a los 6 meses se aplica la tercera dosis. Y pues ya a partir de los 26 años, pues ya es la elección de la persona, si la quiere aplicar o no, perfecto, es el mismo esquema, y entre mayores de 45 lo mismo, pero pues a esas edades pues ya muy poco se puede hacer. Pero incluso hay personas o médicos que recomiendan que a pacientes que se les diagnostica el VPH vayan y se vacunen. Así que pues no deja de ser una medida muy importante en cuanto pues a la prevención, pero pues también en cuanto a un tratamiento, o evitar que el paciente tenga un mayor factor de riesgo por la exposición a estos genotipos de las vacunas. Y también pues vamos a tener otras estrategias que incluyen pues la educación sexual, que pues siempre hablamos mucho, pero pues se utiliza muy poquito, que pues en lo primero es que
usar métodos de barrera. Aquí pues no sirve mucho usar solo métodos anticonceptivos que no impliquen métodos de barrera, porque estos pues no van a proteger para nada pues la transmisión de esta ITS, pero los métodos de barrera pues aún así nos protegen, aún así nos pueden implicar un factor de riesgo. La exposición no es nula, o sea, puede que el contacto con el VPH activo en la persona de la otra persona pues esté en otras zonas donde no tengamos en cuenta, como la boca, en la región perianal, entre otras. Pero pues siempre es muy importante que pues haya este método barrera. Y pues no sé, si quieren practicar relaciones sexuales, pues aquí hay una foto que explica cómo usar un condón pues para usarse en las relaciones sexuales, pero pues vuelve y juega. Si bien nos protege, pues aún así, por su mal uso o la mala forma en la que usan, o pues que la gente le parece eso, pues no lo usan, pues se expone al riesgo de esa infección. Y obviamente, pues en pacientes que están expuestos, o bueno, tienen una alta exposición al alcohol o al tabaco, pues el chiste es que estas personas pues suspendan esa exposición, pero pues es muy difícil, además que en esas personas pues de primerazo no les vamos a poder cortar de golpe, pero pues sí, pues le vamos a tener que, con ayuda de psicólogos, a que reduzcan pues este consumo de alcohol y tabaco, pues para ayudar pues a mejorar el pronóstico, porque esto también afecta no solo en el factor de riesgo, sino también en el pronóstico del tratamiento. Pues por último, pues la detección temprana, que puede ser por parte de médicos, enfermeros, odontólogos, que pues idealmente, pues lo que se espera es que sea visualmente visible, o sea que en una consulta con el odontólogo, pues él pueda ver que hay alteraciones en eso, y si no, pues una consulta, un chequeo con un otorrinolaringólogo ante la sospecha de factores de riesgo, pues que vaya, o la sospecha de síntomas, pues que vaya con el especialista para que le haga el chequeo médico y este pues lo pueda pasar a laboratorios, imágenes, para que les haga mejor caracterización si es que tiene la infección. Y pues por último, pues de que también pues la persona tiene una parte importante en el conocimiento de estos síntomas característicos en el autoexamen, o sea, él mismo se puede palpar los ganglios, pero pues si incluso para un personal médico pues difícil palparlos, pues para una persona normal tampoco incrementa más. Así que pues es como la revisión que tenemos al final. Y pues esto sería todo, pues estas son las referencias, que pues realmente el tema es muy amplio, es muy extenso, pero pues muy interesante y más aún cuando pues hoy en día pues cada vez es más creciente, se convierte en más prevalente este cáncer orofaringio en relación al anterior, al no relacionado al BPH, y pues es importante que nosotros en el servicio de urgencias o en hospitalización pues sepamos identificar estos signos para poder ver y estadificar al paciente mucho más temprano para darle un tratamiento óptimo en ventana y que no necesite de unas terapias más fuertes o más potentes que pues impliquen otros riesgos como toxicidad o molestias pues por cirugías, pues para que tenga una mejor calidad de vida y pues mejor pronóstico en su tratamiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias pues nuevamente a todos por asistir y pues al semillero por darme la oportunidad. Muchas gracias, David, por la ponencia. Pues considero que fue una excelente revisión del tema, destacar no solamente la explicación sobre la fisiopatología y la replicación del VPH, sino que también pues, las figuras y las tablas que terminaron siendo muy útiles para poder entender todo, también la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento, donde pues realmente se puede observar que se profundizó bastante el tema. Pues considero que se puede apreciar el esfuerzo y el tiempo dedicado tanto a la investigación que le diste como el desarrollo de esta ponencia, por lo que pues insisto que fue un muy buen trabajo. Agradezco también pues, la conexión por parte del público y especialmente la del doctor Luis Parra por asistir a esta ponencia, que creo que quiere también hacer unos comentarios al respecto. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse y por la motivación. Felicitaciones por la presentación muy completa. Sí me gustaría como hacer varios comentarios respecto al cáncer orofaringio y que ustedes se lleven como mensaje para la casa. El primero es que el diagnóstico es exclusivamente histológico por biopsia. Si bien las imágenes pueden guiar y orientar, el diagnóstico de un carcinoma lo da la histología, el tejido. Entonces, el diagnóstico es por patología. Sin una biopsia no hay tratamiento. El segundo mensaje es respecto a la biopsia ganglionar. Siempre, siempre, métanse esto a la cabeza, siempre la biopsia debe ser escisional, no por Trucut. Y es que
cuando uno hace una biopsia de ganglio, cuando se ve en el microscopio, es muy importante ver la arquitectura del ganglio, porque si se hace por Trucut, es que yo me llevo un pedacito del ganglio, no me llevo el ganglio completo. Si yo no veo el ganglio completo, puede que en la parte que yo no extraje no esté el diagnóstico. Y entre los diferenciales, cuando uno tiene unas adenopatías, son los síndromes linfoproliferativos, es decir, los linfomas. En ese orden de ideas, por eso es importante la biopsia excisional. El tercer mensaje es la estadificación. Siempre los tumores de cabeza y cuello requieren estudios de estadificación, que puede ser por PET o por imagen. Importante, si uno no tiene acceso a PET, va a hacer una resonancia o una tomografía de cuello y de pulmón, porque es los sitios más frecuentes de metástasis. Respecto a la estadificación, es importante saber si está la presencia de P16 por inmunohistoquímica, porque esta tiene una correlación directa con el virus del papiloma humano. ¿Y de qué sirve saber si el paciente tiene papiloma humano? Por dos motivos. Uno, la estadificación varía si tiene virus del papiloma humano o no. Y dos, en el pronóstico. Se ha visto que los pacientes que tienen la presencia de P16 tienen una mejor probabilidad de supervivencia al tratamiento versus los que no. Y finalmente, respecto al tratamiento, en los estadios localizados, muy localizados, puede ser el manejo quirúrgico exclusivo o quimiorradioterapia, especialmente cisplatino con radioterapia. Son tratamientos un poco más extendidos cuando es con radioterapia. Cuando ya son localmente avanzados, uno hace algo que se llama la quimioterapia de inducción, que lo que busca es reducir la carga tumoral para ver si el paciente posteriormente es llevado a cirugía. Un punto importante es que pues con la presencia de PL1 cada vez más pues tenemos acceso a inmunoterapia y la terapia sistémica tiene mejor rendimiento con inmunoterapia y esto mejora los desenlaces. Y el mensaje final es el manejo multidisciplinario en los pacientes con cabeza y cuello. Y es que muchas veces nos olvidamos de la vía de alimentación, la rehabilitación, la fonoaudiología. Y estos pacientes, pues imagínense un tumor en el cuello, pues no pueden comer ni respirar bien. Entonces son enfermedades muy mórbidas. Entonces aquí es muy, muy importante el acompañamiento multidisciplinario, el soporte nutricional, que los pacientes pueden desnutrir, pueden requerir vía alterna de alimentación como la gastrostomía y en algunos casos excepcionales, pues hasta nutrición parenteral. Entonces, pues felicitaciones, muchas gracias por la invitación y feliz viernes.